Estamos celebrando esa experiencia que la Iglesia tiene de un Jesús resucitado, no de un Dios muerto, no de un Dios lejano, sino de un Dios que se acerca y que comparte el pan de la vida con sus discípulos. Y no es raro entender esto que les había pasado a los discípulos, porque algunos podrán decir, ¿cómo puede ser posible que compartiendo con ellos, bendiciendo el pan y repartiendo el pan y el vino con su mano, permitiéndoles mirar las heridas de sus manos, de sus pies, siguieran sin creer? ¿Qué les pasó? ¿Y saben qué les respondería el cura mágico? Si nos pasa exactamente lo mismo a nosotros hoy, con la diferencia es que ellos tenían el gran dolor de que el maestro le mataron ante sus ojos, y nosotros hoy seguimos dudando, seguimos sin ser capaces de mirar la experiencia de un Dios que es capaz de compartir con nosotros lo más profundo. Vean ustedes los de Emaús, y aprovechando que iban tristes en el camino, se acerca a él, les consuela, les abre el entendimiento, comparte el pan, son capaces de reconocerlo, pero todavía parece que al volver, a pesar de esa primera experiencia, seguían asustados. Por eso el Señor les dice, ¿por qué surgen dudas? ¿Por qué se asustan? Si esto tenía que pasar, esto tenía que suceder. Entonces, que no se nos extrañe que a nosotros también hoy muchas veces nos asalten dudas, y aunque digamos, sí, creo en la resurrección, no seamos todavía capaces de experimentar en nosotros esa nueva vida que hace falta. Hay dos expresiones del Señor en lo que quisiera hoy reflexionar con nosotros aquí juntos, ¿no? Para ustedes y para mí, por eso digo con nosotros, porque a veces pareciera ser que el cura es el que dice las cosas. Mentira, yo creo que el cura es el primero que también tiene que cuestionarse las cosas y mirarse ante la fe lo que está pasando. La primera cosa que quiero compartir con ustedes en torno a este evangelio que acabamos de leer es el hecho de ese Jesús que es capaz de dar una y otra vez las pruebas de su amor a los demás, una y otra vez repetirles a pesar de las dudas que ellos tienen, como para que retomen la idea de lo que Jesús les enseñó. No es alguien que se cansa, Dios no se cansa. Los que nos cansamos somos nosotros. Nosotros somos los que a veces ya estamos un tiempito bien y enseguida nos olvidamos. Ayer conversaba con alguien y frases de esta persona mismo me decía, es que me he alejado mucho de Dios, he dejado de irme a la misa, he dejado de orar, y lo decía con tanta franqueza que estaba ya consciente de lo que había pasado, ¿no? Y yo no obtuve nada más que decirle, pues ahí está la razón de lo que me está diciendo. Claro, o sea, uno mismo se da cuenta de eso. Y es fácil. Si tú te alejas de la luz, ya no vas a ver bien. Si tú te alejas de la luz, los caminos de la oscuridad pueden lastimarte, pueden herirte. Entonces, Dios es insistente por eso, porque es muy fácil tener esos momentos de emoción que tuvieron Pedro, que tuvieron la Magdalena, que tuvieron los discípulos de Emaús, los de hace más de 2000 años y los de ahora que están aquí preparándose para ir a dar el retiro, ¿no? La emoción del momento, sí, le sentimos al partir el pan, ese pan con el que nos recibieron y que compartimos en la mesa con el Señor, le sentimos, pero después se va apagando. Y eso también del cansancio y del apagarse las emociones es en todo, es en la vida de familia, es en la vida del servicio apostólico, pastoral en las iglesias, son en las ilusiones profesionales cuando uno empieza, son en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en todo, hasta en hacer ejercicios para nuestro bienestar y salud. Empezamos con un ánimo y después pum, vamos dejando de lado, nos derrotamos fácilmente.
Y allí es cuando necesitamos escuchar esta frase hermosa del Señor, cómo les va explicando a pesar de sus dudas, les va enseñando cómo está y compartiendo con ellos en la mayor expresión del ser humano que puede haber, que es el hambre, ¿no? Tienen algo que comer, como para que vean que es alguien que necesita también alimentarse, ¿no? Hoy habemos muchos hambrientos por allí, ¿no? Y no me refiero a hambrientos de comida, de pronto algunos ya dicen no quiero más hoy día. Me refiero a esa hambre de paz, de alegría, de esperanza, de ilusión que el Señor manifiesta y que es una invitación hoy a nosotros también a saciarnos del único que nos puede dar eso, y en concreto de la paz. Cuando se asoma a sus discípulos dice que les trae la paz que es tan importante en la presencia de Dios. Para nosotros ahora aquí en este país duele ver cómo, yo no sé con qué afanes los unos y los otros, yo no defiendo a nadie, solo veo que unos ponderan que ya estamos mejor y sigue la gente muriendo y otros no hacen nada, ¿no? Es innegable ya los vínculos políticos de la mafia, de los narcos en este país, de los que han ocupado cargos esta semana. Imagínense, hay purga y metástasis, y hay, ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo? No les oí, pero bueno, ya no me acuerdo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, o sea, está en la cabeza nuestra todo esto, somos conscientes de cómo estamos, ¿no? Las plagas terribles que son los seres humanos a la final. Hace falta paz. Los unos que ya estamos bien, los otros no hacen nada. Y miramos cómo luchando por su poder. Hoy con el taxista que me transportaba tenía que ir hacia más o menos hacia el lado del aeropuerto, iba diciendo, padre, nunca hemos estado así. O sea, qué terrible oír, dice esto, todo lo que está, ¿no? Dice, ya no hay en quién creer. Y es la verdad, porque usted escucha que jueces, fiscales, abogados, asambleístas, expresidentes, exvicepresidentes, involucrados en estos casos, uno dice, ¿dónde estamos? Y hace falta esa paz. Pero ni la paz, ni la justicia, ni la verdad, ni la felicidad van a llegar acá. ¿Saben por qué? Podemos cambiar 1000 gobiernos, podemos cambiar 1000 leyes, podemos meter presos absolutamente a todos los corruptos. Ahí también entraríamos nosotros, porque siquiera un acto de corrupción habremos tenido en la vida. Y les aseguro que el mundo no va a alcanzar esto. ¿Saben por qué? Porque necesita, y ahí va a volver la otra parte, la otra frase. Yo les dije las dos, ¿se acuerdan? La una, como Jesús comparte el hambre que no es sino la necesidad del corazón de esos seres que estaban allí, y concretamente la paz. Esa es la una idea. La otra, lo que termina diciendo Jesús a sus discípulos hoy. Y por eso digo que no vamos a conseguir mientras no alcancemos lo siguiente, y esa es la tarea de nosotros los cristianos. Ya, pero diga, padre, es que estoy levantándoles la curiosidad, haciéndoles pensar. Ya lo podía decir 2 ideas se manejan hoy día: el Señor que nos trae la paz, y ¿cuál es la otra ya? Padre, ¿cómo? Invito un helado al que me dice, ya, está frío, entonces una humita y un chocolate caliente acá, donde doña Zoilita en las herrerías, ya. No, les repito, abran los oíditos, más bien dicho, abran el corazón, porque a veces no escuchamos esas cosas y por eso se nos va tan fácil. Cuando ya les dice todo esto, les recuerda que el sufrimiento no está lejos del discípulo, les dice, ¿no es cierto?, en su nombre se había de predicar a las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios. Ahí está la razón. Mientras la gente no se vuelva a Dios,
Perdónenme, esto no cambia. Mientras tu familia no vuelva a Dios, no cambias. Mientras tu vida no vuelva a Dios, no cambias. Mientras en nuestro sistema social, político, jurídico, no volvamos a Dios, no cambia. Tenemos que volver a Dios. Hemos puesto nuestros ojos, hemos puesto nuestra confianza en cualquier cosa y nos hemos quedado con la teoría de que sí, Jesús resucitó, pero no nos dimos cuenta que la resurrección es volver nuestra vida a Dios, volver a su vida para tener esa vida eterna que no termina, experimentar esa resurrección, ya no en Jesús, ya sabemos que Jesús resucitó, en nosotros. Cada uno de los discípulos del Maestro cambiará su vida, cambiará sus acciones el momento en que entienden eso. Pedro se vuelve a Dios después de haberlo negado y entonces sabe que ahora vive en él. Pablo se vuelve a Dios después de haberlo perseguido a Jesús y haber matado cristianos y su vida cambia. Y así cada uno de los discípulos se vuelven a Dios. Y usted que es el nuevo discípulo, ¿cuándo se va a volver a Dios? Pero en serio. Pero ya estoy en misa, pero los discípulos estaban ahí, comieron con el Maestro, sentados al lado y seguían con sus cosas y después también seguirán. Volverse a Dios. ¿Cómo nos hemos alejado de Dios a lo largo de nuestra vida? En un ejercicio que suelo hacer, solía hacer ahora tiempos que ya no doy retiros a colegio, porque ya estoy viejito, dicen que ya no sirvo para los guambras. No, mentira, sino más bien han sido las ocupaciones, la pandemia, todo. Pero en una de las charlas que les daba a los jóvenes, que se llamaba La película de la vida, les hacía recordar desde que eran tiernitos, y una de las cosas que yo les decía que les puede ser muy útil a ustedes, a cada uno de ustedes de los que están aquí, les hacía recordar esas etapas tan lindas que nosotros tenemos en nuestra vida de niños, cuando estamos con papá, cuando estamos con mamá, en armonía en la casa, cuando hacemos una de las cosas que, aunque a veces seamos guaguas, inquietos y todo, pero que se nos quede en la cabeza y en el corazón, la comunión, nuestra primera comunión. Creo que es una fecha muy especial para todos nosotros. Ya, yo decía, traigan a la mente esa época tan linda. ¿En qué momento tu vida empezaste a caminar y desviaste ese camino y empezaste a traer tristeza, soledad, vicios, podredumbre a tu corazón y a tu alma? ¿En qué momento? Y yo les aseguro que todos nosotros esos momentos sí nos acordamos. En otras palabras, ¿en qué momento me desvié del camino del Señor y empecé a tomar otros caminos? El camino de los placeres vacíos, el camino de apegar mi corazón a las cosas materiales, al dinero, e irme vaciando de valores, de principios, de felicidad. ¿En qué momento me fui alejando de las cosas buenas y haciendo las malas, buscando las justificaciones? ¿En qué momento me aparté de los seres queridos que son también la presencia de Dios y llevé mi vida a la perdición? Y yo les aseguro que todos nos acordamos. Por eso es que hay una cosa que yo personalmente no creo en las confesiones. Cuando la gente dice no me acuerdo, perdónenme, yo no creo que haya pecado cuando dice no me acuerdo, salvo que realmente tenga ya un Alzheimer tremendo. Pero he tenido la experiencia de hablar a veces con personas que están ya perdiendo las facultades y repiten el mismo pecado una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera con Alzheimer se olvidaron de lo que hicieron mal. Porque lo que uno hace mal duele, ¿no es cierto? Si tú pierdes un ojo en un accidente, pierdes una mano en un accidente, pierdes la lengua en un accidente, pierdes la nariz en un accidente, ¿te olvidarías cómo perdiste eso? No. Entonces, por eso cuando la gente me dice, padre, no me acuerdo, yo entro en shock, porque digo, o este no tiene pecados, o me está tratando de ver la cara de chunchito para decir, hay otros que me tiene que perdonar, pero no le digo, ¿no? Y es más grave cuando dicen, hágame acuerdo usted, porque yo digo, ¿y cuándo pequé con usted? Pues, cuénteme, ¿no? ¿Cuándo fuimos cómplices del pecado, no? Lo que quiero decirte es que cuando tú haces algo malo te acuerdas. Y yo estoy seguro que los momentos más equivocados, los momentos más distorsionados en tu fe, cuando cogiste por otros caminos que no te conducen a Dios, tú sabes cuáles fueron. Y sabes en qué te has reiterado, es más, en irse por ese mismo camino. Porque todos nos podemos equivocar de camino, ¿no es cierto? Sí se han perdido ustedes, yo varias veces en mi vida.
Pero ya uno se da cuenta que está yendo por mal camino, se da la vuelta. Es chuncho seguir por ahí mismo hasta el fin. Es de tontos, es de personas ya que quieren mismo perderse. Y a veces nos pasa eso. Ya 1 año, ya 2, ya 3, ya 10, ya 20, ya 30, ya 40, ya 50, ya 60. Padre, ¿qué hacer tantos años? Sí, sí hay gente que hasta de 80 sigue perdiéndose en la misma tontera. O sea, ya necesitamos volvernos a Dios. Eso es resurrección. Ahí te vas a dar cuenta que Jesús está resucitado. No se aparecerá como un fantasma, porque a veces para nosotros nos parece que es más fácil creer en fantasmas, en cosas sobrenaturales, que creer en nosotros mismos y en ese Jesús que quiere hacernos personas mejores y que quiere dejar atrás nuestra tristeza y darnos alegría, que quiere dejar atrás nuestra vida de vergüenza y hacer que levantemos la cara con la dignidad de hijos de Dios. Así es que ya saben, mis queridos hermanitos, queremos paz. Paz porque hoy habla el Evangelio, pero también podemos hablar amor, justicia, respeto, solidaridad. Queremos todo eso. ¿Quieres tener una vida feliz tú y tu familia? Vuélvete a Dios. Mientras no hagas eso, estamos fregados.